El libro de Deuteronomio. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartimos el libro de Deuteronomio, de Barim. Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17. Este capítulo habíamos ya estudiado, no estudiado, pero varias veces habíamos compartido cuando tocábamos otros capítulos. Porque aquí hay cosas interesantísimas, cosas que nos van a hacer entender mucho sobre lo que el Padre había establecido para su pueblo. Y a algunos ya le va a parecer inclusive familiar, ¿no?, estos textos que vamos a compartir. Bastante ya hemos mencionado en otros capítulos. Pero vamos a empezar. El capítulo 17 continúa con las instrucciones que le está dando Moisés al Todopoderoso, al pueblo de parte del Todopoderoso. Y dice el versículo 1 del capítulo 17: no ofrecerás en sacrificio al Eterno tu Elohim buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación al Eterno tu Elohim. O sea, si vas a ofrecer un animal para holocausto, para sacrificio, que puede ser para sacrificio de paz, que era para compartir con otra persona, sacrificio de expiación, que era por el pecado. O sea, cualquier cosa que vas a ofrecer al Eterno tiene que ser especial. No tiene que ser, ¿cómo se puede decir? Algo, este ya no me sirve y este le voy a ofrecer. Este ya no funciona, como algunos dicen, este animal va a morir, lo malo. Coáñame eso de todo. Me eso de coa. Coáñame no estamos ahí. Algo así algunos hacen, ¿no? O pirú, amembama, áñame eso. No, el Todopoderoso quería que si vos vas a hacer algo para el Eterno, sea algo especial. Y eso nosotros vemos cuando hubo la ofrenda que presentaron Caín y Abel. Abel escogió, dice la Escritura, de los mejores de sus ovejas, porque él quería demostrar al Todopoderoso que él le servía con todo su corazón. Eso quería demostrarle. Y eso es lo que vio el Padre y lo que entendió. En el caso de Caín, él quería ofrecer el fruto de su obra, de su esfuerzo. Y escogió las cosechas que él había hecho. Bueno, eso es lo primero que habla acá. O sea, este mandato ya está en el libro de Levítico, pero nuevamente Moisés le vuelve a recordar a los israelitas. El versículo 2: cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades, que el Eterno tu Elohim te da, hombre o mujer, que haya hecho mal ante los ojos de el Eterno, tu Elohim, traspasando su pacto. Ahora, hasta aquí, ¿de qué está hablando? Si encuentran una persona en tus ciudades que está haciendo algo en contra de la dignidad del pueblo hebreo, algo para bajar la moral del pueblo hebreo. Y eso ocurrió en el tiempo de los jueces, en el tiempo de Josué. La familia de Acán trajo de la cosa prohibida de Jericó, y eso trajo vergüenza para Israel, derrota para su ejército. Y al final el decreto del Eterno para esa familia fue ser apedreado. O sea, acá hablaba de un pecado que humille y avergüence al pueblo entero. De ese tipo de pecado hablaban. En la actualidad
existe también algo parecido a esa transgresión. Generalmente se aplica cuando hay guerra. Por ejemplo, el traidor o el que deserta, se puede decir, ¿no? Cuando hay una guerra, ¿no? Uno que traiciona a su ejército es considerado no solamente culpable de lo que ha hecho, sino contra todos los ciudadanos. Lo que vos hiciste le afecta a todos los ciudadanos. Por lo tanto, hay solamente un castigo para esa falta. ¿Cuál es? Fusilamiento, ejecución. En las guerras así está establecido. Porque cuando vos le estás perjudicando a tu ejército, vos estás perjudicando a toda tu nación. Así hay esas reglamentaciones que siguen hasta nuestros días. Sí, hasta nuestros días. Bueno, entonces estamos más o menos viendo que todavía no dice de qué, pero el contexto, la idea de este versículo es de un pecado que le dañe a la sociedad. Ahora el versículo 3 dice, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. O sea, una de las cosas que dañaba la dignidad del pueblo es que los líderes o los encargados, los representantes, empiecen a desviar la atención del Eterno hacia los astros. ¿Qué quiere decir eso? Empiecen a hacerle entender a las personas, el sol es nuestro Dios, la luna es nuestra diosa, las estrellas son nuestros ángeles. Y eso ya se creía bastante tiempo atrás. Hoy en día muchos siguen, ¿no?, los astros para, ¿cómo se dice? Adivinanza o horóscopo o todas estas cosas, ¿no? O para adivinar el futuro, o la astrología. Y inclusive en las religiones, muchos están también basados en movimientos lunares, movimientos solares, o las estrellas, ¿no? Las tres señales, como dicen algunos. Entonces vemos que durante mucho tiempo había una tendencia del hombre de querer sujetarse a los astros y inclinarse a ellos como si fueran fuente de poder. Ciertamente, los astros fueron puestos por el Eterno. Los astros fueron puestos para determinar las festividades. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Los astros o las festividades? Las festividades. Pero el hombre ha dejado las festividades y se han concentrado en los astros, en el sol, la luna, las estrellas y todas estas cosas. Tanto así que inclusive en el movimiento de raíces hebrea están más pendientes de la luna, la pestaña, el sol, que de las festividades. Así es. Así es. Tristemente. Igual, hoy en día hay muchísimo debate sobre la luna nueva, la luna creciente, el solsticio de verano y todos esos puntos que muchas personas estudian, ¿no? Algunos también estudian las señales del cielo, las estrellas, las constelaciones. La Biblia dice que en la antigüedad el Todopoderoso se manifestaba a su pueblo a través de movimientos de estrellas. Así es. Así como dice también que muchas veces hablaba a su pueblo en visiones, en sueños y revelaciones. Pero que a medida que fue pasando el tiempo, el pueblo fue formándose y fue adquiriendo ya una manera de que el Todopoderoso se vaya acercando a ellos. Y en los últimos tiempos, ¿cómo se ha acercado? A través del Hijo, dice. A través de Yeshua.
a través de nuestro Salvador. Así está detallado la palabra. Entonces, a través de la palabra del Mesías, nosotros podemos entender la voluntad del Padre, la voluntad del Todopoderoso. Pero algunos se han apartado del Mesías y se han vuelto a las fábulas o han vuelto a los astros. Y han creado inclusive toda denominación, doctrina basado en las estrellas. Y eso es lo que la Torá está mostrando como algo grave. Desviar al pueblo del Mesías, del plan del Todopoderoso, a adorar la creación, no al Creador, como decía el apóstol Pablo. ¿Me están captando? Bueno, entonces que hubiera ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Entonces, eso para que tengamos en cuenta nomás. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer para las fiestas? Claro, los astros marcan la temporada. Para las fiestas de Pesach, ¿qué temporada es? Para nosotros es otoño, ¿no? Pero para Israel es primavera. Y nosotros ya sabemos por a través de el cambio que ocurre en el clima. Y eso, el clima cambia gracias al movimiento de el sol, la luna, las estrellas. Pero nuestro objetivo, nuestra meta es reunirnos para compartir Pesach, Pascua, esperando un día que esa festividad la celebre el Mesías con nosotros como Él prometió. Tanto quisiera ya estar con ustedes celebrando. No, usted ya no van a celebrar, no voy a beber más hasta que la beba con usted en el reino de mi Padre, dijo, por la copa de Pesach. Quiere decir que nosotros anhelamos ese día. Y Él es el que Él es el restaurador. Nosotros le seguimos. Tratamos de hacer lo mejor posible. Y tratamos de ganar el corazón de las personas para el Mesías. Eso es. Bueno. 4. Y te fuere dado aviso, y después que oyeres, hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel. O sea, fíjense que cuando escuchaste sobre una persona o un grupo, un líder que está adorando estas cosas, dioses ajenos, a los astros, no es que de entrada le vas a agarrar y apedrear. Vas a investigar, vas a averiguar, vas a observar cuidadosamente. A ver si realmente esta persona se confundió, no entendió muy bien, o realmente quería desviar el corazón del pueblo. Hay muchas personas que por ignorancia han seguido estas cosas, porque les ha fascinado los astros, las estrellas, todos estos cuentos. Pero hay otras personas que no. Han tomado esto como religión, vamos a decir, y han querido imponer en la mentalidad del pueblo de Dios, del pueblo del Eterno. Y eso van a ser considerados culpables. ¿Entienden, no? 5. Entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Esa era la pena capital. ¿Por qué morían? Hice la previa antes de comenzar. ¿Cómo pico la me atar a turapilla? ¿Por qué morían? ¿Quién se acuerda por qué? Porque su pecado era un pecado que dañaba la dignidad del pueblo. Y muchas veces su pecado podía traer consecuencias al pueblo. Como lo que ocurrió con Acán. Acán y su familia idolatraron
prendas de Jericó y eso trajo desgracia al pueblo hebreo. Perdieron varias batallas. Este tipo de pecado debilitaría al pueblo hebreo. Eso fue lo que causó que en tiempo de Jeremías, ¿cómo se puede decir? Babilonia lo haya destruido. Babilonia haya derrumbado el templo. El templo, que era la fuente de poder, cayó porque ellos estaban siguiendo a los astros, a los dioses. Y eso ocurrió. Amén. ¿Por qué me miran todos raros? Ahí, un pajarito. ¿Se quedó por ahí? Ah, bueno, que se quede nomás por ahí, ¿no? Bueno, estamos entendiendo, ¿no? Entonces, morían, porque yo le expliqué recién, así como en la guerra, un desertor o un traidor perjudica a todo el país. ¿Cuál es la pena? La muerte. La muerte. Ahora dice, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. O sea, mínimo 2 o 3 personas que hayan observado, hayan visto y también estén dispuestos a declarar. Nosotros vimos y sabemos que esta persona se ha dedicado a servir deidades, a adorar astros, desviando al pueblo de la adoración al Eterno. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal del medio de ti. Y esto es muy interesante. Esto también se aplica en otras acusaciones. Si vos venís y le acusás a alguien de que cometió algo, y esa persona por tu acusación es condenada a muerte, el primero que tiene que lanzar la piedra es esa persona que testificó y la acusó. ¿Por qué? Porque si después se comprueba que vos hiciste una acusación falsa, atajate, porque la ira va a caer sobre vos. Así está. Entonces todos los demás que tiren la piedra van a ser inocentes. ¿Entienden, no? Por eso, cuando Yeshua pregunta, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, ¿no? Pero realmente el que fue testigo de que esta mujer, en el caso de la mujer sorprendida en adulterio, fue sorprendida cometiendo adulterio, tenía que tirar la primera piedra, sin dudar. ¿Por qué nadie tiró? No había testigos. Si hubiera alguien, probablemente el único que podía acusarle era su esposo. Y probablemente su esposo tampoco estaba seguro de que realmente ella adulteró o algo así. O sospechó. No sabemos qué habrá pasado. En fin, cuando dice esté libre de pecado, quiere decir ustedes están haciendo falsa acusación. Falsa acusación. ¿De verdad vos le viste? ¿De verdad? ¿Vos le viste? ¿De verdad? ¿O no? No estaba mintiendo Estrella. O sea, mira, ¿vos le viste? Al principio, sí, yo le vi. ¿De verdad? ¿Estás segura? No sé muy bien. Puede ser que sí, puede ser que no. Y ahí ya cambia, ya no. Tengo un poco de duda. Entonces eso es muy importante. Entonces en este caso también. Cuando alguna cosa acá, este es importante, este versículo 8. Este mandato aplicaron los judíos para establecer el calendario que actualmente están usando. Porque solamente un grupo de judíos establecidos legalmente podían determinar algo confuso. O sea que esta palabra dice que los sabios, cuando hay algo confuso, se pueden reunir, como estableció la Torá, y decretar una ordenanza, y eso se va a convertir en ley, aunque no esté en la Torá. ¿Ok?
Qué difícil eso, ¿no? Pero así es. Aunque no esté en la Torah. Eso se va a convertir en ley. Eso es muy interesante, ¿no? Saber. Hay muchas personas que dicen, no, no se puede agregar ni quitar. Esto no se está agregando. Esto es un decreto que está acá estableciéndose. ¿Qué quiere decir? En caso de que haya algo que se confunda, que nadie pueda entender, los jueces se van a reunir y lo van a pensar y van a sacar un estatuto, un decreto, para poder solucionar ese problema. Eso dice aquí la Torah. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra entre una clase de derecho legal, y otra entre una clase de herida y otra en negocios de litigios en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que el Eterno tu Elohim escogiere. Eso era Jerusalén. O sea, esto es muy importante para determinar un nuevo decreto en algo que es confuso. Tenía que hacerse el grupo de jueces, tenía que reunirse en el concilio en la ciudad que el Todopoderoso escogiere. ¿Cuál fue esa ciudad? Jerusalén. Allí. Y vendrás a los sacerdotes, levitas y al juez que hubiere en aquellos días y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. No puedo entender muy bien este punto, ¿Cómo vamos a hacer? Según la Torah dice así, según la Torah hay que apedrear a tal persona. Por ejemplo, ¿te acuerdas a quién le dijeron así? ¿A quién le dijeron así? De acuerdo a la ley, tal persona debe ser apedreada. Y aquí nosotros podemos darnos cuenta que ya que ellos vinieron y le dieron la potestad a Yeshua, a ver, ¿tú qué dices? Le dice. Ellos le pusieron como juez a Yeshua. Entonces Yeshua vio cómo resolver esa situación que era confuso. Y sacó un decreto. Bueno, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y nadie arrojó. Y al no arrojar nadie, esta persona entonces no puede ser condenada. Nadie le condenó. Entonces Yeshua, ¿qué le dijo? Ni yo te condeno. Eso no estaba en la Torah. Estaba de acuerdo a esta perspectiva. No sé si se dan cuenta, ¿no? Uno diría, pues Yeshua salió de la Torah. No, no salió de la Torah. Aplicó perfectamente. Estableció perfectamente cómo estaba escrito. Por eso podemos darnos cuenta que Él nos dio la correcta interpretación de la Torah. Y era un caso donde tenían que matar a alguien. Y hay para otros casos también, dice, litigios y otras cosas. Ellos te enseñarán, dice, la sentencia del juicio. Y harás, miren lo que dice acá, según la sentencia que te indiquen los del lugar que el Eterno escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten. El último concilio que se reunió en Jerusalén, allá por el año 420 o 15, estaba encabezado por uno de los rabinos llamado Gilel II. Él planteó, ya que Roma estaba viniendo y arrasando con los judíos, esparciéndolos por todos lados, y le iba a ser muy difícil a ellos volver a reunirse como pueblo, entonces ellos determinaron establecer un calendario establecido. Se reunieron, llevaron a votación y posiblemente la mayoría obtuvo el sí y decidieron que ese calendario se va a utilizar en todo el país. Y a partir de ese momento se usó ese calendario. Y es el que nosotros seguimos usando. Y que Yeshua usó basado en ese cálculo. Porque el calendario se estableció después de Yeshua. Año 400 y algo. Pero el que calculó hizo de acuerdo al cálculo que estaban siguiendo los judíos del templo. Porque este calendario se hizo de acuerdo al calendario que se hacía
en el templo, porque también los caraítas y los esenios y los samaritanos tenían sus propios calendarios. Ese es un tema que vamos a ir a debatir por todos lados. Pero es importante entender porque este punto es clave. Entonces, este calendario judío, que algunos llaman judío babilónico, etc., salió de un decreto preparado por la Torá. Preparado por la Torá. Entonces, cuando uno dice este no es un calendario torádico, se equivocan. Aprobado por la Torá, de acuerdo a lo que la Torá dice. Hay que entender lo mismo que cuando Yeshua le dijo, en la Torá dice que hay que apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Tú, pues, le dieron la potestad a Yeshua y él aplicó esta ley y le dio una correcta interpretación para quitar, porque desde la perspectiva de Yeshua, esa mujer no merecía morir. Desde la perspectiva de este hombre, ella tenía que morir, de estos líderes. Entonces había algo confuso, había que establecer un decreto. Y así se hizo. Bueno, se está entendiendo este punto, ¿está entendiendo? Este es un tema a debatir, ¿no? Yo sé que ahora mismo algunos sí escucharía, este es un hereje, un falso profeta, un cristianoide, de todo, ¿no? Porque la mayoría de las personas están acostumbradas a establecer su regla. Pero la palabra ya está establecida, ya está decretada también. Para que la palabra está establecida para que sea bendición para nosotros, no para que sea carga, no para ponernos como carga y presionar a las personas, para que sea bendición y nos permita agradar al Padre y disfrutar las cosas que el Padre nos dejó. Amén. Y te alegrarás, dicen las fiestas. Y se alegrará contigo el levita, el sacerdote. Pero hay que alegrarse desde adentro, no alegrarse por obligación. Tenemos que estar alegres. No, hay que alegrarse. Bueno, y harás según la sentencia que te indiquen los que el lugar que el Eterno escogiere y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten. Todo. Por eso es que muchas veces el apóstol Pablo también tenía mucho cuidado de realmente ir en contra de los líderes religiosos. Porque muchas veces las cosas que ellos decretaron se hicieron basándose en la Torá. ¿Cuándo es que él debatía? ¿Sabes cuándo es lo que él debatía y interrumpía y peleaba? Cuando muchos de sus decretos desviaban al pueblo hacia el pecado. Llevaban al pueblo a vivir pecaminosamente. Esa es la diferencia. Ahora que estamos estudiando Gálatas, vamos a ver que la Maseija Torah, las interpretaciones de la ley, que el apóstol Pablo combate, debate y cuestiona, no es porque la hayan determinado algunos judíos, sino porque esos decretos, esa ordenanza, le llevaba al pueblo a pecar, a cometer pecado. ¿Qué les parece? Por ejemplo, los judíos habían decretado que si una persona quiere servir al Padre, ya no necesita pensar en sus padres. Todo lo que tenía que darle a sus padres, tiene que darle a su maestro, a su rabino. Entonces ya no necesita pensar en sus padres. Así ellos habían decretado. Entonces, es un decreto de los rabinos. Y uno diría, está bien, ellos decretaron, pero ¿qué hacían? O sea, con ese decreto, ¿qué ellos cometían? Que los hijos no hagan más caso de sus padres. Ya no le ayuden a sus padres. ¿Y qué están haciendo ahí? Están cometiendo un pecado, una deshonra. Aunque no estuvieran los 10 mandamientos, que un hijo menosprecia a su padre, es una cosa fea, ¿o no? Peor si están los 10 mandamientos. Peor si fue algo que el Todopoderoso dijo en el monte Sinaí. Entonces por eso Yeshua, ustedes invalidan los mandamientos del Eterno por vuestras tradiciones. Otra cosa era si ellos decretaban algo para salvar la vida a alguien, para prosperar a alguien, para ayudarle a alguien de la caída. Lo que hizo una vez un sacerdote
cuando él decidió darle a David y a sus soldados el pan que era solamente para los Coanim. Decidió ahí cambiar. Y no fue condenado, porque él hizo eso para dar vida a personas. ¿Me captan, no? Por ese objetivo. Entonces, eso ya la Torá estaba previendo. Pero algunos dicen, no, la Torá dice y hay que hacer así. No es así. No es así. Bueno. 11. Según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante del Eterno, tu Elohim, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. Esa es una sentencia fuerte. Si se levanta un rebelde contra estos jueces, tendría que morir. Ahora una pregunta que algunos se hacen. Pablo, Yeshua, ¿ellos no se levantaron contra los jueces? Voy a tomar mi té y después voy a contestar. Yeshua siempre dirigió el tema con los fariseos y los saduceos sabiamente. Sabiamente. Él les hablaba lo que la palabra dice. Él no iba en contra de la palabra. ¿Qué empezaron a hacer estos líderes entonces? Como no hallaban forma de contrarrestar sus defensas, sus opiniones, usaron, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Jugada sucia. La jugada sucia. Bueno, ya quisimos ir por lo legal, no podemos ahora, vamos a hacer jugada sucia. Ya pagaste al árbitro. Ya pagaste al árbitro. Entonces empezaron a maquinar planes para destruir a Yeshua. Entonces ahí nosotros podemos dar cuenta que, entonces no era Yeshua un rebelde contra ellos. Ellos eran un rebelde contra el Todopoderoso. Porque si ellos realmente tendrían la razón, por la Torah, por la Escritura, hubieran encontrado falta en Yeshua. ¿Me están entendiendo? Por la Torah, por la Escritura, hubieran encontrado falta en Yeshua. Pero no encontraron. Intentaron por todos lados, pero no pudieron. Entonces, Yeshua no fue un rebelde contra los líderes religiosos. Yeshua simplemente planteó lo que la palabra dice y ellos no pudieron sostener. En pocas palabras, Yeshua les desenmascaró. Le hizo ver que ellos de fachada usaban la Torá, pero detrás vivían una vida corrupta, corrompida. Eso es diferente a lo que está saliendo aquí. ¿Me están captando? Muy diferente. Porque a uno diría, vos no tenés que rebelarte contra el líder lo que dice se va a hacer. ¿El líder en qué se basa? El juez, en lo que dice la Torá, en lo que dice la Escritura. Los decretos que iban a salir de la Torá, que eran confusos, era para dar vida a alguien. Pero ¿cuál fue el decreto que salió en el concilio que hicieron contra Yeshua? Apedréenlo, mátenlo, ejecútenlo. ¿Por qué causa? Porque él estaba diciendo que él venía de arriba. Y la palabra decir que vengo de arriba simplemente significa que lo que yo estoy hablando viene de arriba. Eso no más significaba. Ellos sabían eso. Ellos sabían eso. Pero ellos se fueron un poco más atrás. Después ya vienen acusaciones como que Yeshua dijo que iba a destruir todo este templo. Y la Biblia dice que él hablaba de su vida. Destruyan esta vida y yo la restauraré en 3 días. Eso es lo que dijo. Pero no, el templo dijo. Bueno, y todo el pueblo irá y temerá y no se ensoberbecerá. Bueno, versículo 14.
Cuando hayas entrado en la tierra que el Eterno tu Elohim te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Entonces, de acuerdo a lo que Moisés está hablando con la gente, llegará el tiempo en que ustedes van a querer un rey como las naciones. ¿Cómo tienen las naciones un rey? El rey tiene el propósito de proteger al pueblo. Entonces, ¿qué hace el rey? Organiza un ejército, establece un lugar, un territorio como capital y cobra impuestos al pueblo. ¿Para qué son esos impuestos? Para mantener la capital, para mantener el ejército. ¿Y para qué ese ejército? Para cuidar al pueblo. Entonces va a llegar el tiempo en que ustedes van a querer que un rey les proteja. ¿Se acuerdan cuándo llegó ese tiempo? En los tiempos de profeta Samuel, cuando ellos ya no querían que un profeta, un juez les guíe. Ellos querían un rey que tenga un ejército. Y Samuel les advirtió, van a tener un rey, él va a llevar a sus hijos, a sus hijas, les va a cobrar impuestos por sus tierras y va a ser duro su carga. No importa, queremos un rey, queremos un rey. La gente pesante hoy potalo mandaji ari. Las personas no quieren que el Eterno les guíe. Están acostumbrados al látigo, a garrote. Por eso las sectas son muy populares y tienen mucha fuerza. Porque las sectas utilizan este sistema, oprimir a las personas, tener cautivo la mente, la vida, las actividades de las personas. Que todos estén enfocados en lo que el líder o la congregación quiere, tanto en su tiempo como en su dinero y en todas sus cosas, en sus redes sociales, en todo. Todo tiene que abarcar a su líder y a su congregación. ¿Qué les parece? ¿Cómo este tipo de organizaciones crece o no crecen? Crecen bastante. Crecen bastante. Tienen masas, personas que te van a defender a muerte, a su líder, a su doctrina, a su sistema. Y aquí le está advirtiendo, cuando llegue ese tiempo, quiero darle algunos tips para que se den cuenta de que esa persona se apartó del Todopoderoso. Si esa persona se manifiesta de acuerdo a estos tips, es un líder que está siendo guiado por el sistema, por el mundo. Vamos a ver qué dice. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Eterno tu Elohim escogiere. Primer punto, el Todopoderoso tiene que escoger. Quiere decir que el líder religioso, el juez, tiene que ser el encargado de asignar al que va a ser rey. No era la voluntad popular, como muchos pensaban, era el Todopoderoso. Y ciertamente pondrás por rey sobre ti a aquel que el Todopoderoso tu Elohim escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No pondrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque el Eterno os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Eso quiere decir que no va a ser un rey que se va a dedicar a hacer negocios militares. Negocios militares. No va a estar ahí en el negocio se puede decir hoy, en la venta de armas, en la venta de equipos de guerra. Va a ser un rey que se va a dedicar a orar al Todopoderoso y a esperar que el Todopoderoso les proteja. ¿Entienden? Pero este rey falso, ¿qué va a hacer? Va a preparar armas, a hacer tratos de guerra.
totalmente a otro lado se va a ir. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. ¿Se acuerdan de un rey que hizo totalmente lo contrario? Salomón. Salomón. Primero lo empezó a tener un montón de caballos. Caballos de todas clases. Se viajó a Egipto a traer caballos. Cosa que la Torá prohibía. Hizo negocios con Egipto, casándose con la princesa de Egipto, con la princesa de otros países, para poder tener apoyo político de esos países. Quiere decir que él empezó a confiar en los líderes, en los acuerdos, en la alianza, en los Mercosur, la OMS, la ONU, todas esas cosas. La ONU dice, o ¿cómo se dice? La OMS dice, la FDA, como FDA dice, todas las organizaciones gubernamentales, armadas, establecidas. Ya lo que Dios dice no importa. Ya importa lo que dice las organizaciones legales. Y también muchas mujeres. ¿Qué quiere decir tener muchas mujeres? Vanaglorioso. Y el objetivo en el caso de Salomón, era acuerdos políticos. Ahora miren. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Va a copiar él. El rey va a sentarse ahí y escribir toda la Torá. Todos los estatutos. Probablemente están hablando de Devarim, de Deuteronomio. Todo va a copiar. ¿Para qué? ¿Para qué el rey va a copiar toda la Torá? Dice acá. Y lo tendrá consigo y leerá él todos los días de su vida. Todos los días a la mañana lo primero que tiene que hacer. ¿Acuerdan de la hora piadosa? Se levanta y lee su Torá. ¿Quién tiene que comenzar en el país leyendo la Torá? El rey, el líder, el gran profeta. Sí, yo sé que hay muchos pastores que leen todo el día porque tienen este texto. Pero ¿será que leen de verdad? Porque miren, si leen de verdad, ¿qué tiene que ocurrir en su corazón? Si realmente están leyendo. Para que aprenda a temer al Eterno, su Elohim, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Entonces conozco muchos líderes que todos los días se levantan a leer su Biblia religiosamente, cumpliendo supuestamente esta ordenanza. Pero en realidad temen al Eterno, aplican toda su obra, hacen lo que dice la Torá. No, al contrario, dicen, eso ya fue abolido, eso ya fue abolido, eso ya se quitó. La fiesta bíblica ya se quitó, ahora se celebra Navidad, Año Nuevo. Dice para ponerlos por obra, y miren lo que dice el 20 que dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces en este versículo 20 dice que su corazón va a quedarse siempre humilde. No va a ser un rey arrogante, no va a ser un rey altanero. Y eso incluye, no va a ser un profeta, pastor altanero. Si realmente lee la palabra. Si quiere ser líder, guía, predicador, ese es el requisito. Amén. Para que pueda tener un corazón bajo y para que su ministerio se prolongue constantemente. Bueno, hasta aquí vamos a compartir hoy. Creo que ya se entendió.
La próxima, capítulo 18, las porciones para los levitas. Shalom. Vamos a hacer